Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aquí Aronis Rodríguez. Hoy no es un mensaje, hoy es un estudio bíblico lleno de informaciones importantes referente al número 41. Este estudio bíblico te aconsejo a que tomes lápiz y papel para que luego lo repase. ¿Qué significa el número 41 y por qué es tan importante en el contexto bíblico, religioso o teológico? Pero primero quiero hablarte de la historia de un hombre que era de la descendencia de David, pero que no fue incluido en el cánone. Tanto él como su esposa Ana, teniendo una importancia, no fueron incluidos en lo que hoy le llamamos Biblia. Joaquín. ¿Quién era Joaquín? Joaquín era un hombre dedicado a Dios, un hombre que venía de la descendencia de David, pero se dice que en los libros apócrifos era mencionado, pero luego lo excluyeron de los libros apócrifos y también de la Biblia. Este hombre que venía de la descendencia de David era próspero, vivía en abundancia, ofrecía sacrificios de sus ovejas a Dios y su diezmo. Pero, ¿quién era este hombre? Era un hombre devoto y dedicado a Dios, que conoció a una mujer llamada Ana, que Ana venía de la descendencia de Aarón, hermano de Moisés. Estas dos personas se encuentran y luego que se unen, se dan cuenta con el tiempo de que Ana era estéril. En la historia se dice que ser estéril era como si Dios no aprobaba esa unión. Ellos sabían que tener una descendencia era como si fueran aceptados por Dios. Pero estas personas, con el deseo y las ganas de poder tener una descendencia, Joaquín se aparta y dura 40 días en ayuno, 40 días dedicado a Dios para que Dios le diera una descendencia. Al fin, que luego Ana, después de ser estéril, Dios le concede tener una niña, y esta niña era María. María, la madre de Jesús. De manera que Joaquín y Ana eran los abuelos de Jesús. Pero, ¿por qué no se mencionan en la Biblia? ¿Por qué nadie menciona de la importancia que tenían estas personas siendo los abuelos de Jesús? Uno venía de la descendencia de David y Ana de la descendencia de Aarón. Pero hoy quiero hablarte del número 41. Entremos en detalle. El número 41 trae consigo victoria. Este hombre, después de durar 40 días en ayuno, retirado con el Eterno, al día 41 se le presenta un ángel y dice: tu esposa quedará encinta y por medio de ella vendrá el camino de la salvación. ¡Wow! ¡Qué lindo! De manera que el número 40 es un número que indica teológicamente proceso, preparación, entrenamiento, transición, transformación y cambio. Para profundizar aún en el simbolismo del número 41, desde una perspectiva bíblica y teológica, podemos observar que este número marca momentos de transición y de gobierno divino. En el primer capítulo de los Evangelios, Mateo, se presenta la genealogía de Jesucristo. Mateo la divide en 3 grupos de 14 generaciones, desde Abraham hasta David, desde David a la deportación de Babilonia y desde ahí hasta Cristo. Si sumas la genealogía o las generaciones mencionadas individualmente, el total
es el número 41, el cual significa Cristo. Esto posiciona a Jesús como el cumplimiento que viene después de una generación que ha venido siendo transformada, preparada y en proceso. De manera que el número 41 encierra la historia de la antigüedad esperando abrir la gracia llamada Cristo Jesús. En la cronología bíblica, un reinado de 41 años simboliza estabilidad y una oportunidad extendida para reformar lo espiritual, tanto como lo hizo el rey Asa. Si leemos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 12, dice de la siguiente manera: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Si te das cuenta, el número 40 significa preparación, apartarse, transición, una renovación de algo, un cambio. Querido amigo, vamos a entrar en profundidad. Si leemos el libro de Mateo capítulo 4, versículos 1, 2 y 3, dice de la siguiente manera: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. 40 días y 40 noches, tiempo de preparación, tiempo donde te transforma, de transición. Jesús le responde: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si leemos también el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 16, dice lo siguiente: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Esto fue cuando esos 40 días del pueblo de Israel, que estaba siendo pues presionado por los filisteos, especialmente por Goliat. Esos 40 días fueron 40 días de proceso, 40 días de pruebas. Pero en el versículo 50, 17, dice lo siguiente: así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. 40 días, pero el día 41, David se le presentó a este hombre y le venció. De manera que el día 40 es el día de proceso, es el día o los años de proceso, pero el 41 es el año de cambio, de propósito, de cumplimiento. Gloria a Dios. Vamos ahora a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 5, que dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestro vestido no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. El pueblo de Dios duró 40 años, cuando no debería durar eso. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Era preparar a su pueblo, era sacar a su pueblo de la mentalidad egipcia y prepararlo con una mentalidad divina, que aprendieran a depender de Dios. El número 41 significa victoria. Si vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 24, versículo 18, dice lo siguiente: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y tuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Moisés duró todo ese tiempo
en la montaña, en el monte. Pero el día 41, Dios le dio la victoria, le dio la tabla de los mandamientos para que tú y yo nos rigiéramos por nuestro libro divino que es la Biblia. Muchos hombres de Dios pasaron momentos difíciles en esos 40 días. El número 40, querido amigo, querida amiga, significa preparación. El número 41 significa victoria, propósito alcanzado. Si leemos el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8, dice lo siguiente: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Aquí estamos hablando de Elías. Pero Elías duró 40 días y 40 noches caminando después de haber comido. Pero esos 40 días fueron tan difíciles para él, tanto así que él quiso morir. Si leemos el versículo 4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Los momentos difíciles de la vida nos llegan a todos. El día 40 nos llega a todos. Pero déjame decirte que yo no sé en qué número tú vas de día, pero el día 41 ha llegado a tu vida. El número 41 ha llegado para hacer un cambio, una transformación, una transición divina para que tú recibas el propósito por el cual Dios te ha llamado. Es verdad que todos pasamos por el número 40. Todo es una dificultad, un problema, pero el número 41 te trae la victoria. Si leemos el libro de Hechos, aquí vamos a hablar del Señor Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, que dice: a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días duró el Señor. Muchos no creían. Muchos creían que era un fantasma. Pero el Señor duró 40 días hablándole a su pueblo. Pero el día 41, el Señor se alza y sube al cielo victorioso. Déjame decirte, querido amigo, que si estás pasando en este momento un problema difícil, una dificultad, tal vez en enfermedad, tal vez económicamente, tal vez espiritualmente, problema en la familia, en tu relación con tu pareja, déjame decirte que todos atravesamos por el tiempo de 40, pero el día 41 ya ha llegado, ya ha sido despachado desde el cielo para que tú recibas tu bendición. Recuerda, el día 40 es el día de proceso. Día 41 es el día de victoria. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí tu hermano y amigo Aronis Rodríguez. Bendiciones. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un buen día para decir: Señor, en el nombre de Jesús, recibo mi día 41. Señor, ahora echo fuera todos los procesos que he pasado, he aprendido, he madurado. Señor, he crecido espiritualmente y ahora estoy preparado o preparada para subir a otro nivel, a otro escalón, Padre. Y en el nombre de Jesús, abro mis manos para recibir mi día 41. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Comparte este mensaje.